también puede representar las pruebas que a veces nos suceden y pasamos todos, hemos pasado pruebas, a veces estamos pasando, otros tal vez ya salieron, pero siempre que vivamos, pues dice la palabra de Dios, Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo ya. Entonces tenemos que confiar en Dios en medio de las pruebas. Pero a veces en medio de las pruebas Dios no nos habla, ¿verdad? ¿Cuántos nos gustaría escuchar la voz de Dios en medio de las situaciones, de problemas, de cosas inciertas que no sabemos por qué están pasando, que nos entristecen y nos duelen? Pero, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando estás en medio de la prueba? Yo creo que a todos nos gustaría que nos dijera, estoy contigo, tu problema se va a arreglar, todo va a estar bien, ¿verdad? Y eso lo podemos oír de un buen amigo también, lo podemos oír del pastor o de un anciano, pero Dios quiere que entendamos que a veces no lo oímos de Dios. A veces Dios no nos dice eso. Y seguramente es porque Dios no quiere que te enfoques en tus problemas. Las pruebas son para avanzar, como en la escuela. Cuando hay pruebas, pues si las pasas, pues vas a subir de nivel, subir de grado, ¿no? Son para madurar como cristianos, Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria, y no se puede si no hay alguna batalla, si no hay alguna prueba, si no hay algún reto que enfrentar. Entonces, Dios no te dice, todo va a estar bien, ¿no? Más bien te dice, o más bien te deja para que tú lo creas. Dios quiere que tú lo creas, porque la prueba generalmente tiene que ver con nuestra fe. Y nuestra fe se va a probar en cada situación terrible, ¿no? Entonces es la fe lo que está probándose. Las pruebas son para avanzar en la fe, para crecer en la fe, para creer más en Dios. Entonces Dios lo que quiere es que tú le creas. Dios a veces no habla, pero tú tienes que creer que Dios está ahí. Tú tienes que tener la fe, porque aprender a descansar en las situaciones que no entendemos, eso es lo que Dios quiere, que tú demuestres tu fe, que demuestres en quién crees. Y si no entiendes, está perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pues Dios no quiere que entiendas, Dios quiere que tengas fe. Así que no entender, si eres humilde, te va a ayudar. Si eres orgulloso, te va a destruir, te va a apartar de Dios. El torbellino de Dios es más fino que el tornado de las pruebas que nos tocan a veces, pero es mucho más poderoso, ¿no? Porque Dios es más grande que mis problemas. Si tus problemas son tornados, torbellinos y tormentas, Dios tiene mucho más que eso y es más poderoso que eso. Dios controla todo con su poder, ¿no? A pesar de que estamos en un mundo gobernado por el maligno, Dios gobierna también aún al maligno y no puede hacer las cosas que Él quiere. Entonces el torbellino de Dios habla del poder de Dios, habla de la presencia de Dios, también habla de juicio a veces de Dios. Y hace muchas cosas preciosas. Por ejemplo, Elías, ¿cómo se fue al cielo? No me responda, nomás póngame atención. Todo mundo normalmente piensa que vino unos carros de fuego para llevarse a Elías. Vamos a ver lo que dice 2 Reyes 2. Leyendo el 1 y el 3, le invito a ponernos de pie para leerlo. Y después leemos el 11, para saber qué se llevó a Elías, qué es lo que se raptó a Elías de repente. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, ¿en dónde? En un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, ya no vengas conmigo, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo, que era su discípulo, le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Cuántos debemos de decirle al Señor siempre eso? No te dejaré. Y descendieron pues a la ciudad de Betel, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ya sabías que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y dijo, sí, yo lo sé, eran profetas, Dios les hablaba, cállate.
Los profetas sabían que que Elías se iría. Y lo mismo pasó en Jericó. También había profetas, le dijeron lo mismo. Y de ahí salieron a la orilla del Jordán, donde también había profetas. Y abrieron el cauce del río, cruzaron hacia el otro lado, ya estaban solos Elías y Eliseo. Eliseo no había querido dejar a Elías. Qué problema cuando se parecen los nombres, ¿no? Y seguía con él. Los dos cruzaron el Jordán, quedaron solos. Y aconteció, dice el versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Pasó el carro de fuego para que se separaran. Y dice que Elías subió al cielo en un torbellino. ¿En qué se raptó a Elías? En un torbellino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, juntos y puestos de acuerdo, como dice tu palabra, para que tú nos respondas. En el nombre de Jesús, que nos hables el día de hoy, que esto sirva para meditar sobre nuestros caminos, sobre cómo podemos enfrentar los retos en nuestra vida, las situaciones de prueba, y que nos edifique, Señor, para poder, Señor, salir adelante, ser victoriosos y sobre todo, Señor, agradarte a ti haciendo tu voluntad. Te lo pedimos, háblanos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Y el punto número 1 para empezar a entrar en el tema es: Dios es el Dios de los torbellinos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengas pruebas, gózate. Es difícil entender eso y es más difícil hacerlo. Pero tenemos que gozarnos cuando enfrentemos problemas, porque eso habla de que tienes fe. Por eso dice la Biblia en Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos son perfectos y cabales y ya no necesitan nada? Pues tenemos que seguir adelante en el camino de la fe, donde Dios nos va perfeccionando y cada vez vamos cambiando. Qué bueno que cambiemos todos los días. Pero cuando viene la prueba no pensamos que es algo agradable. Y la Biblia nos dice que tengamos sumo gozo. Eso quiere decir, anímate. No importa la prueba, no importa lo que pases. Ellos estaban pasando por persecución, habían tenido que dejar sus casas en Jerusalén, estaban dispersos por toda la región, primero por Judea y luego por todo el mundo. Salieron los judíos y tienen 2000 años homeless y apenas están regresando en 1948. El 14 de mayo se declaró ya como país a Israel, pero tienen todavía muchos problemas y no han podido construir el anhelo de su corazón, que es el templo. Ellos desde entonces habían salido y tenían pruebas, mataban a sus familiares por Cristo. Y en medio de esa situación Santiago les dice, tengan por sumo gozo cuando está la cosa bien difícil, cuando duele. Pero para que tenga propósito debemos reaccionar con fe. Y ese gozo es la prueba de nuestra fe. Y no dice con gozo, dice con sumo gozo, bastante gozo. Parecemos loquillos, ¿no? Pues tienes problemas y tú gozándote y alabando a Dios. Pero nosotros no reaccionamos como el mundo, porque creemos que Dios hará algo, porque creemos que Dios tiene el control, porque demostramos y debemos demostrar que Dios tiene un propósito, que yo creo en Él y que mi fe crecerá en ese propósito y producirá paciencia, una firmeza espiritual. No voy a andar ahora sí y ahora no, ahora tengo ganas de ir, ahora no voy a la iglesia, sino que tengo fe, una persona constante. Eso es lo que hace las pruebas. Cuando estamos reprobando y reprobando, pues no vamos a madurar en la fe. Qué triste, ¿no? Como un amigo que decía, yo tuve 6 años en primaria. Yo le digo, pues todos tenemos 6 años en primaria. Y dice, sí, pero 6 en primero, pastor. Ya después me fui a trabajar en la labor. Ya me dijo, no sirves para la escuela. Pero qué bonito cuando sí vamos avanzando, ¿no? En las cosas de Dios. Porque la fe se tiene que ejercitar. Es un músculo
o bueno, funciona como un músculo que si no lo movemos, si no lo ejercitamos correctamente, pues se atrofia, ¿no? Entonces, para más información de eso, pues ahí está Enrique y Melissa. Bienvenidos los dos también, para que te explique cómo funciona un músculo, ¿verdad? Ahora, si te vas a meter a entrenamiento, pues cuídate, ¿verdad? Porque te van a hacer trabajar mucho. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice que en medio de las pruebas, en medio de la vida, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién te dijo que nosotros predicamos el evangelio de las pare de sufrir y de que no va a pasar nada? Aquí dice claramente la palabra de Dios que podemos pasar por pruebas y que es necesario que pases por diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, fíjate bien, porque la fe vale mucho, dice más preciosa, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, también así la fe, sea hallada en alabanza, que en la prueba, antes y después de la prueba, de las situaciones que pases, te halles alabando a Dios, dándole gloria y honrando su nombre, hasta que sea manifestado Jesucristo. Por eso debemos entender que aunque no conocemos lo que Dios está haciendo, está bien. Y ese es el punto número 2. Son 4 puntitos que traigo hoy. Y el punto número 2 dice, no conocer lo que Dios está haciendo is okay. Don't worry. Be happy. Mantente como quiera en las cosas que creímos. Asegúrate que tú eres cristiano y que reaccionas como cristiano. Hay quienes blasfeman de Dios, echándole la culpa de que nos pasan cosas. Dios no quiere eso. No siempre tiene la culpa de todo, o nunca más bien tiene la culpa de lo que nos pasa, sino que nosotros no podemos vivir siendo víctimas. Nosotros tenemos que tomar autoridad y enfrentar lo que nos pase. Algunas cosas son cosecha, otras cosas el diablo ataca y otras cosas Dios quiere que nos probemos para ser mejores, ¿no? Pero no importa cuál es la fuente. Si has sufrido la pérdida de algún ser querido, si has sufrido enfermedades, si estás pasando por problemas económicos, no importa cuál es el problema, tenemos que salir adelante, entrar en el propósito de Dios, aunque no entendamos, ¿no? Elías iba con Eliseo, cruzaron el río, y ya solos Elías le dice a Eliseo, dice que el versículo 12, bueno, antes de irse, ya hasta el final, fíjate, Elías no había querido que Eliseo fuera, más bien lo estaba probando, y Eliseo dice, no te voy a dejar, voy a seguir constante. No tenemos que dejar las cosas de Dios, no tenemos que dejar lo que Dios nos mandó a hacer, no tenemos que dejar lo que hemos creído. Y dice que Eliseo permaneció con Elías hasta el final, y por eso fue bendecido. Al final, casi al final le dice Elías, bueno, ¿qué quieres de regalo por ser fiel, por estar aquí? Eliseo no andaba buscando eso, pero Elías le dijo, ¿qué quieres de regalo? Y él aprovechó, dice, que el doble de tu poder, una doble unción de tu espíritu, porque Elías, ni Eliseo, ni tú, ni yo hacemos milagros, ¿no? El que hace los milagros es el espíritu a través de nosotros. Y Eliseo dijo, quiero el doble de tu unción. Y Eliseo recibió una doble unción como un galardón, como un premio a su fidelidad. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que nosotros somos fieles en lo poco. Si estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer y nos esforzamos por hacerlo, Dios nos va a bendecir en lo mucho. Pero necesitamos ser fiel primero en lo poco. Y dice la palabra de Dios que él estuvo hasta el final y vio cuando Elías fue tomado al cielo y por eso recibió una doble unción. Si estudias la vida de Eliseo, vas a darte cuenta que tenía un poder tremendo, ¿no? Segunda Reyes 2:12 dice que cuando antes de tomarlo, bueno, más bien en el momento que ese torbellino agarró a Elías y empezó a elevarlo al cielo, porque es lo que hace la palabra de Dios, el poder de Dios. Cuando Dios actúa, te eleva al cielo.
te cambia de nivel, y es lo que quiere Dios en las pruebas que hagamos. Y dice que cuando Elías vio, dice, viéndolo, versículo 12, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Qué bonita manera de sorprenderse, ¿verdad? ¿Cuántos dirían, ¡ay, hijo! Pero bueno, pues Eliseo era más elegante que muchos, ¿no? Y aparte leía la palabra y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, ¿no? Y se llevó el torbellino, pues pasó el carro, se separaron y el torbellino se llevó a Elías. Y dice, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído cuando iba subiendo, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado las aguas del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Todos los profetas le habían dicho a Eliseo, Elías va a ser quitado de ti. Pero no sabían cómo, porque Dios te revela nada más lo que Él quiere. Así que cuando venga un profeta no te asustes. Ay, vas a ver todas mis cochinadas. No, Él no sabe nada. Dios le revela lo que Él quiere y Dios no es chismoso. Y Dios le va a decir lo que nos va a edificar, ¿no? Y ellos todos sabían que Eliseo iba a perder a su maestro, pero no sabían cómo. Dice el 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, pues vieron que abrió también el Jordán para pasar. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, hay con tus siervos a tu disposición 50 varones fuertes para que vayan y busquen a tu Señor. A lo mejor el Espíritu de Jehová lo levantó y lo ha echado en algún monte o en algún valle, está por ahí tirado. Y Eliseo le dijo, no envíen a nadie, porque sabía Eliseo lo que había pasado y que Dios se lo llevó. Pero los profetas que sabían que iba a ser tomado, no sabían cómo. Mas ellos le importunaron y le decían, ¿qué no te importa enterrar a tu maestro? O no sé qué le decían, ¿verdad? Dice, le importunaron hasta que avergonzándose, dijo Elías, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dice, pues no le estoy diciendo, hombre. Bueno, así nos dijo, les dijo, no os dije que no fueseis. Los mismos profetas no sabían lo que Dios estaba haciendo, no sabían que el remolino de Dios está controlado por Dios. Le habían dicho que le sería quitado, pero no sabían cómo, y lo andaban buscando tirado por ahí. Pero ese era un torbellino meteorológico, una cosa natural. Ese era el torbellino de Dios. Y Dios controla con su poder. La voluntad de Él se hace, no la voluntad de tuya, ni la voluntad del diablo, ni nada pasa así. Dice el Salmo 77, 18, fíjate bien, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Es un poder tremendo el que tiene el Señor para hacer las cosas. No sabemos cómo Dios hará las cosas cuando enfrentamos situaciones y problemas, pero yo sé que va a controlar mi situación. Y sabes, no saber está mejor, porque si sé yo lo puedo arreglar, pero si no sé, hay cosas que nos rebasan. Es cuando Dios actúa y cuando se le da gloria a Dios. Y nosotros para eso vivimos, hermanos, para darle gloria y honra al Señor. Esa es la vida de nosotros, debe de ser siempre para glorificar a Dios. Y cuando nosotros estamos calmados en medio de situaciones que nos pasan, Él está en control. Y si mi alma lo sabe, mi alma estará tranquila, mi alma estará bien. Porque Dios es el centro del torbellino y no tu problema, no el torbellino, ni el tuyo ni el de Dios. Dios es el bueno. En el caso de Job, Job era un hombre que pasó por problemas terribles. Pero Dios le habló para que Job se centrara en Dios. Si bien es cierto que era un hombre
que era bueno delante de Dios, que era recto delante de Dios. Todos tenemos siempre que mejorar delante de Dios. Nadie es como Dios y tenemos que hacernos, o nuestra vida es un caminar hacia la luz de la aurora que va en aumento, o como la luz de la aurora más bien. Tenemos que caminar hacia la imagen de Cristo. Y entonces Job pasó por tribulación tremenda. Pero el problema de Job y el centro del libro de Job no debe ser su problema, o sea, su situación, sus tragedias. Y en tu vida debe ser también igual. Que no seas tú el centro ni tus tragedias, sino que sea Dios el centro. Si en medio de los torbellinos y de las cosas que nos pasan podemos reconocer a Dios como el centro, entonces nos va a ir bien. Así que ten fe que Él es fiel y que Él lo que quiere no es tu consejo, ni tu opinión, ni tu estrategia. Dios quiere tu fe. Que le creas, aunque no comprendamos. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué sufrimos esto? ¿Por qué a mí? Esas son preguntas de alguien que no ha entendido. Y si ha entendido y lo sigue haciendo, entonces es de alguien necio, que no quiere entender. Pero si Dios está con nosotros, aunque yo no lo vea y lo creo, entonces eso es suficiente para tener fe y desarrollarla. Nuestra vida es desarrollar fe. El justo por la fe vivirá. Y si no retrocede, no agradará mi alma, dice el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que el que quiera acercarse a Dios tiene que creer que le hay. No podemos comprobar que Dios existe, o si pudiéramos, de nada serviría. Puede aparecérsele un ángel o una persona que se había muerto para testificar de aquello que hay de aquel lado. Y se le dijo al rico que estaba enfrente de Lázaro, de nada sirve que alguien resucite y vaya y les hable, no van a creer, porque el que no quiere creer no cree. Hay personas que saben que están en pecado y no van a cambiar y no quieren cambiar, y cuando tú vas le caes mal. A lo mejor ni les has dicho nada, pero caes mal porque saben que ellos están mal, no por ti. Así que Dios habla desde el torbellino, es algo que tenemos que entender. Punto número 3, Dios habla desde el torbellino. A veces no entendemos qué pasa, pero es el momento cuando tenemos que escuchar a Dios. Job, como les digo, pasó por terribles pruebas, perdió todo lo que tenía materialmente hablando, perdió todos sus hijos, imagínate, qué dolor tan fuerte, perdió su misma salud, y lo único que le quedaba, que eran la esposa y los amigos, le servían para atormentarlo. La esposa le dijo, muérete, no sirves para nada. Bueno, yo le digo así, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Qué desastroso, una tras otra, un torbellino tras otro, un tornado tras otro. Y los que debería de consolarlo y de fortalecerlo, lo juzgaban. Y quedaron ahí, Job es un libro que capítulo tras capítulo Dios estaba callado. En el capítulo 23 Dios se preguntaba, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué no me dice nada? Tengo estos amigos aquí juzgándome. Y Dios guarda silencio, pero en el silencio de Dios, hermanos, a veces nos pasa que Dios no nos responde, que Dios parece que no está, pero ahí está, tenemos que creerlo, porque en el silencio de Dios, Dios está haciendo a veces más cosas. Y a veces no lo escuchamos porque estamos hable y hable. Y yo le he dicho a ciertos hermanos, ¿qué haces cuando alabas a Dios? No, pues pongo ahí a Marcos Witt y a otros más jóvenes ponen a Marcos Brunet y a otros. ¿Verdad? Bueno, ya no estoy actualizado. Pero le digo, pues apaga eso. No quiere alabanza, no, sí, yo estoy de acuerdo en la alabanza, pero también estoy de acuerdo en que tú medites en Dios, que tú dejes a Dios que te hable. Y no estás pide y pide y pide y pide centrado en tu problema. Yo sé que nadie hace eso aquí, pero es otras personas, ¿no? De otras iglesias. En el silencio de Dios hay un propósito donde nunca debemos de dudar que Él está con nosotros. Y siguió por capítulo tras capítulo, hablando la esposa de Job, hablando los amigos de Job, hablando Job mismo.
tratando de entender por argumentos humanos y por todo su razonamiento qué es lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Y no es sino por 37 capítulos, imagínate, y no es hasta el capítulo 38 cuando Dios responde a Job. Y entonces dice el 38:1, respondió Jehová a Job, ¿desde dónde? Desde un torbellino. Porque Dios habla desde el torbellino. Y en lugar de estar hablando, cuando nosotros hablamos y nos distraemos y hasta oramos sin sabiduría, dice la Biblia que hasta para eso debemos guiarnos por Dios para saber cómo pedir. Porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Y dice que ahí debemos de gozarnos en el torbellino, porque Dios va a hablar, pero debemos de estar atentos. El hombre y la mujer de fe está atento, no está asustado por las pruebas, no está acongojado ni ha aprendido a tener templanza. Si bien es cierto que hay cosas que rebasan y yo tengo que cuidarme de cómo responder a todas esas cosas, tengo siempre que ser guiado por Dios. Y cuando nosotros reaccionamos así no es normal, no es lo natural, pero tenemos que hacer lo que no es normal para que un Dios que no es natural nos conteste. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener paz cuando te halles en diversas pruebas, gozo. Como aquella muchacha que anunciando el tornado que venía para acá, se sube a un billboard, a un anuncio panorámico. Imagínate el tornado enfrente y la muchacha ahí para tomarse un selfie con el tornado atrás. ¿Qué es lo que dice? Esta está loca, bájala de ahí. Pues así somos los cristianos cuando entendemos que Dios está en control. Y así nosotros estamos sabiendo que Dios controla el torbellino, el tornado. No le estoy diciendo físicamente que hagan eso, por favor, sino espiritualmente que tengan paz, que sepan, que se tomen su selfie porque Dios va a hacer algo. Porque Dios se va a glorificar. El gozo en la prueba tu fe, es la prueba de tu fe. Los 3 amigos de Job, en la prueba de Job, estaban hable y hable. Job también hablaba. Todos creían saber lo que Dios estaba haciendo y todos estaban equivocados. No podían entender qué Dios estaba haciendo porque estaban hable y hable. ¿Por qué no se callan? Oran. Lo importante no era el problema, estaban enfocados en Job o en su problema. Lo importante no eres tú ni tu problema, lo importante es Dios. Enfócate en Dios, eso es lo que debemos de hacer. Y cuando se enfocaron en Dios, cuando se callaron un poquito, en el capítulo 38, Dios habló, porque Dios no estaba ajeno a lo que pasaba, Dios sabía bien lo que le estaba pasando a Job. Dios sabe bien cuando tú estás en problemas. Dios no está ajeno a ti. Él no nos abandona, pero espera el tiempo para que tú aprendas, para que tengas una reacción correcta, para que estés preparado para escuchar la voz de Dios. No importa la tristeza, no importa la aflicción, no importa lo que enfrentes en tu vida, siempre debemos de tener la certeza de que Dios está cerca y que podemos confiar. Por default, Dios es bueno. Por default, Dios es poderoso. Por default, Dios puede con mi problema. Mientras, yo espero en Dios. Y fíjate que Dios no le habla a Job como tal vez nosotros quisiéramos que nos hablara en medio de los problemas, o mismo Job. Dice el versículo 2, que Dios le habló, después de decir, Dios le habló desde el torbellino y le preguntó, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pues ¿quiénes eran? Pues Job y sus amigos. Pues podemos ser tú o yo. ¿Cómo oscurecemos el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Cuando nosotros buscamos hacer las cosas por nuestra fuerza. Nosotros entregamos nuestra vida a Dios y hoy debemos de hacer las cosas buscando a Dios, buscando su voluntad, aplicando sus principios. Pero Dios les muestra a ellos que lo sabían todo, sus amigos y Job, su ignorancia.
No le explica a Job qué está pasando. Si Job esperaba una explicación de los desastres que le pasaron, pues Dios le dijo, I'm sorry con excuse me. No te toca saber todas las cosas. Y en cambio recibió un montón de cosas demostrando que no sabe nada. Porque el problema del hombre, de la mujer, es que a veces creemos que no sabemos todo. Y Dios le empieza a preguntar cosas que evidenciaban que estaban equivocados, que eran incompetentes para ir en contra de estas cosas, que no podían entender lo que Dios estaba permitiendo en ese momento. Y no sabían ni siquiera si era el diablo, si era Dios, si era algo que cosechó Job. Porque siempre podremos investigar y podremos tratar de entender, pero solamente la humildad delante de Dios, el agachar mi cabeza y decirle, Señor, háblame, va a hacer que yo entienda mejor que lo que puedo entender con mis fuerzas. Deuteronomio 29 es clarito y ese está como para post, para que lo publiques. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No puedes saberlo todo, pero los revelados son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Con lo que sepas de Dios, con eso vas a vivir bien. Dios no quiere hacerte una persona que sea tan sangrona que crea en todo mundo que todo lo sabe. Eso es una ridiculez. Pero Dios quiere ubicarnos delante de Él y que podamos tener fe y honrarlo y reconocerle en todo. En el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Como cuando le dices a tu niño, yo ya tengo 48 años, I wish. Y tú ahí andas diciendo que sabes todo, el niño en kinder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Tú no sabes nada. Y así sigue preguntando cosas retóricas, porque obviamente la respuesta es evidente. No tenían que responder desde el 38, desde el 39, el capítulo 40, el capítulo 41. Está centrando Dios a Job y sus amigos están ahí. Pero Dios habla a su siervo, no demostrando la multitud de conocimiento que le falta, sino demostrando la multitud de conocimiento que no tiene, que es mucho más. Nosotros no entendemos nada. Tenemos que ser humildes para depender de Dios y si tú lo haces, entonces te va a ir bien. Si no, pues hay gente que es cristiana, ¿para qué? Para nada, porque sigue viviendo igual como los que no tienen a Cristo. Por eso debemos entender que tener fe nos hace acercarnos a Dios y acercarnos a Dios nos hace entender las cosas. Debemos creer que Dios existe con fe, no con pruebas, y aplicar los principios de la doctrina. Dice el Espíritu que te va a recordar todo lo que has estudiado en la Biblia, pero ¿cómo te va a recordar si no estudias? Un saludo para todos los que no vinieron a las 10 y que sé que el domingo que entra van a venir. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que el Señor nos recuerde. El Espíritu Santo puede hacer milagros y te muestra cosas, ¿verdad? Pero ya eso es otro nivel. Lo normal es que te recuerde y así poder vivir una vida guiada por Dios. Y no es hasta el capítulo 42 que Job habla y ya centrado por Dios, ya ubicándose, ya habiendo oído a Dios hablar desde el torbellino, entonces Dios le pide perdón. Qué bonito cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios. Dios no te pide que te humilles en tu trabajo, o en tu escuela, o delante del pastor. No. Dios quiere que te humilles delante de Él para levantarte delante de los demás. Y cuando Job pide perdón, en lugar de pasársela opinando y hablando, porque eso de opinar y hablar prolonga el dolor, prolonga el torbellino de las pruebas y las desgracias. Y cuando vienes a Dios y dejas que Él te guíe para arreglar el problema, se acaban los torbellinos malos y tú estás en el poder de Dios. Y tú vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no tuve fe antes? Pero a veces escogemos nosotros sin saber
estar en prueba, estar en peligro, porque no sabemos que tenemos que depender de Dios, tenemos que pasar esas pruebas con fe, tenemos que tener fe en Dios y gozarnos y humillarnos delante de Dios en lugar de estar juzgándolo, en lugar de decir es injusto, en lugar de clamar a Jehová, nos ponemos a platicar entre otras personas. Pero cuando volvemos a Dios y nos humillamos delante de Él y clamamos a Él, Dios empieza a hacer aún lo malo que resulte para bien. Y así podremos contemplar a Dios en su torbellino, podemos escuchar la voz de Dios. A veces Dios nos quiere gritar porque no escuchamos en medio de los torbellinos y problemas. Y Dios nos está hablando, pero nosotros no la escuchamos porque estamos centrados y enfocados en otra cosa. Pero Dios es más grande que mis torbellinos y esos problemas nos quieren llevar a otro lado. Pero Dios siempre nos va a tener seguros, ¿no? Entonces, Job dice, respondió en el 42, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso es lo que le preguntó Dios. Y yo creo que Job decía, pues yo. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job, porque entendió que ante el poder del torbellino de Dios debemos ser humildes, no debemos de temer, sino que debemos tener fe, de gozarnos. Y así se cumplió el propósito de Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora conozco más de Dios porque ya estoy humilde, porque ya me acerco a Dios, porque ya le pregunto, ya soy más dócil, ya no estoy tan bravo. Y Dios le restituyó materialmente, le dio el doble, le dio sus hijos, más hijos. Y los últimos días de Job, de la vida de Job, fueron los mejores. Eso es lo que pasa cuando escuchamos a Dios desde el caos. Y solo en el caos y en la tribulación podemos entender a Dios. Dios nos habla en el torbellino. Así era antes y así es ahora. Y así te puede pasar a ti. Si amas a Dios y cumples sus propósitos, Dios usará todo. Fíjate bien, es la condición, amar a Dios y estar en su propósito. Y Dios usará todo para bien. Pero si no estás amando a Dios por sobre todas las cosas y si no estás en su propósito, no hay garantía de que suceda todo para bien, de que te sirva lo que está pasando en tu vida. Así que el punto número 4 dice, tengamos fe que Dios usará lo que pase para bien, porque le amo y estoy en su propósito. Ese es un punto grandote, puntote. Pues son muchas palabras. Pero ahí están las condiciones y ahí esto es lo que va a pasar. Te va a pasar todo para bien. Fíjate, Noé no había visto llover en su vida y predicaba que iba a llover. Tampoco la gente había visto. Se burlaban de él por años construyendo el arca, yendo a Home Depot y a Lowe's por madera y por, no sé, bueno, allá cortando árboles. A veces contrataba, me imagino, gente, no sé. Pero algo peculiar, si tú te pones a investigar, el arca no tenía timón. Bueno, el animal que es como timón sí había uno, pero me refiero a la manejera. No tenía manejera, no tenía para manejar. ¿Por qué? Porque Noé ni sabía que iba a algún lado. Noé estaba obedeciendo. A veces queremos manejar, ¿no? Y por años trabajando y predicando y recibiendo burlas. Pero un día tronó el cielo. Y un día empezaron a caer gotas del cielo. Nunca había pasado, dice Génesis. Y la humanidad entera vio en esa época la tormenta de Dios. Pero nada más vio el principio. Y solamente los de Dios que se encerraron en el arca, porque Dios fue el que cerró la puerta, fíjate bien, no fue Noé, estaban seguros. Porque Dios estaba amándote a ti y a mí. Porque si Dios no da un factory reset,
al mundo, o sea, reinició otra vez la creación, entonces no estuviéramos tú y yo aquí. Había tanta maldad que se iban a destruir. Y en el torbellino de Dios empezó cuando Dios cerró la puerta, porque Dios estaba amando a los suyos y cuidándolos, y entre ellos estábamos tú y yo. Por eso estamos aquí, porque Dios fue el que cerró la puerta, no Noé, porque no había timón en esa arca. Es más, Noé mandaba un ave o varias aves para saber si había algún lugar seco y a lo mejor tener idea de cuándo ya iban a salir del arca, pero estuvieron como un año en el arca, encerrados. Y cuando la gente no entiende lo que Dios está haciendo y no quiere entender, un necio, un tonto, niño tonto, como dice un hermano amigo mío, porque la Biblia dice, la gente necia cree que Dios es malo. Dios es un Dios malo, destruyó a toda la humanidad una vez. Lo estaba salvando, si no estuviéramos tú y yo aquí. Estaba limpiando la maldad. Y por amor a eso, Dios cuidó a los suyos, los encerró en la salvación, en el arca. Y a veces andan los tontos enojados, Dios es malo, me quiere encerrar en un arca. La historia siempre es igual. Abraham salió de su tierra, de su parentela, un lugar que no conocía. Dios no le dijo, mira, este es el mapa, te vas a ir, aquí están los boletos de avión, los tickets, y va a estar todo bien, te vamos a llevar en primera clase. No, sal de tu tierra, deja todo. ¿A dónde? A donde yo te voy a mostrar. Y Abraham fue valiente y tuvo fe. Y se hizo homeless por toda su vida. Por amor a Dios, por creer en Dios, pero fue llamado amigo de Dios, porque tuvo fe, porque mostró su fe, porque en las pruebas de la fe, él pasaba. El que quiere agradar a Dios debe creer, no saber, no opinar, no entender. Si Dios nos quiere explicar algo, gloria a Dios, qué bueno que sí nos explica cosas. Pero debemos ser humildes para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque la fe es esa, peregrinar, vivir, creer, dejar de soltar cosas para tomar lo que Dios tiene para nosotros. Abraham no hablaba mucho. Por eso dice Gadiel a veces, you talk too much. Ustedes hablan mucho. Abraham no hablaba mucho, pero hacía. Actuaba, tenía fe. A veces necesitamos aprender de nuestro padre Abraham, ¿no? La semana pasada predicamos de eso. Pero el valor está en lo que no conozco de Dios, pero en lo que tengo fe en Dios. Y así descubres por tu fe a Dios. El futuro de Abraham y el nuestro también depende de los acciones de fe que nosotros tengamos. No vamos a comprobarlo si nosotros simplemente nos llenamos del intelecto y me sé todo de memoria, pero vivo una vida totalmente diferente a lo que sé o predico. Así que por eso fue grandemente bendecido Abraham, porque la fe cambia la vida. No es dar algo a Dios, es dar todo a Dios. No son migajas, sino todo por amor. Abierto a escucharle, dispuesto a obedecerle. No como Jonás. Jonás era otro ejemplo. Jonás era un siervo de Dios, profeta de Dios, pero opinó que pues, no debía hablarle de salvación a sus enemigos. ¿Cómo? Si es el enemigo del pueblo de Dios. Yo creo que yo soy más listo que Dios. Dios es muy bueno. Pero pues le falta no, pues mejor me voy para el otro lado. Dios quiere que vaya para allá, me voy para allá. Pues no, yo no le voy a hablar de estos enemigos impíos, a predicarle salvación a él. ¿Cuántas veces te cae gordo alguien y dices, no hombre, que no voy a la iglesia? No, ya llegó a la iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Pero esas ideas luminosas que Jonás tenía provocaron su torbellino y vino una tormenta tras otra hasta que terminó en un gran pez. Ustedes saben la historia. Y ahí en el pez, Jonás no sabía ni siquiera si iba a vivir o no. Porque cuando Dios te orilla a ciertas cosas y dejas tu orgullo, es cuando ya te va a bendecir. Pero a veces tenemos que tocar fondo
Y cuando dejó su orgullo Jonás, entonces se acabó su torbellino. Fíjate bien, Jonás 2 dice, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez. Fíjate bien, siempre hay señal para poder hablar con Dios. La cobertura de Dios está en el fondo del mar, en la panza del pez, donde quiera. No es que estés hablando por teléfono, Dios está siempre ahí. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En medio de la tormenta clamó. Y cuando la prueba me llega a humillar delante de Dios, me lleva a poder entregarle a Dios el control porque entiendo que yo no tengo control, es cuando Dios me prepara para ser victorioso y servirle. Y dice Jonás 2:10 que Jehová mandó al pez a vomitar a Jonás en la tierra, pero no la vomitó en las playas de Barcelona, no lo vomitó allá por Etiopía. ¿Sabes dónde lo vomitó? Por ahí por Jope, por donde estaba la entrada del caminito a Nínive. Porque Dios te lleva a cumplir su voluntad si tú te humillas, si tú te dejas. Y no lo llevó hasta Nínive, ya me imagino el pez andando allí en la tierra, brinque y brinque hasta llegar hasta... No, tampoco se trata de eso. Camínale tantito. Échale ganas. A José lo vendieron sus hermanos, luego ya estaba en la casa de Potifar, era el contador y estaba administrando muy bien, y la otra vieja, la mujer de Potifar, lo calumnió, que es que andaba por él, por ella. Eran mentiras. ¿Y sabes cuánto estuvo en la cárcel? Estuvo años, pero no se agüitó. Estaba en el torbellino, pero seguía fiel, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Pero esa fidelidad en la cárcel fue lo que lo llevó a ser el segundo del imperio. Y siendo el segundo del imperio, no solo se salvó él, salvó a su familia, salvó a Israel, salvó a Egipto del hambre, de morir de hambre, pero porque aguantó con fe. Si no hubiera tenido fe, hubiera estado poniéndole el cuerno a Potifar ahí todo el día y toda la vida de administrador. ¿Verdad? ¿Cuántas veces por el pecado vivimos una vida mediocre? Y no estoy en contra de los contadores públicos que siempre están contando dinero ajeno. Qué bueno que tienen trabajo, pero a lo mejor Dios te quiere llevar a más, el segundo de Faraón. Qué bonito poder escuchar la voz de Dios. En la cárcel, en lo más feo que tenía José, escuchó la voz de Dios y seguía sirviendo los propósitos de Dios. Porque Hebreos 11 dice que aún tenía fe para después de su muerte. Dice que José, por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como el que dijo, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Él era de Guadalajara y quería estar allá. Pero bueno, así dijo José, pues estamos en una tierra ajena. Que me lleven a Israel, ahí a los sepulcros donde va a aparecer Jesús un día y nos va a resucitar a todos. Ahí quiero estar yo. En conclusión, hermanos, a veces no entendemos y está bien no entender, pero escuchemos a Dios. Dejémonos llevar por Dios y no por mí. Jesús le dijo a Nicodemo que así debemos de ser, fíjate bien, le decía a Nicodemo, que no entendía bien lo espiritual, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el cristiano, a veces no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque Dios quiere que tú confíes en Él. Que te abandones en su voluntad, no que seas imprudente, no que no trabajes. Échale ganas en tu trabajo, en tus estudios, ora por tus hijos. Si se necesita, ve a un doctor, si se necesita, ve al abogado, si se necesita, enfrenta situaciones. Pero antes de todo eso, acuérdate de escuchar a Dios, porque en medio de las situaciones más terribles, Dios habla desde el torbellino. 1 Corintios 14 dice
que si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora a Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Pues porque no tengo que entender todo, lo que tengo es que hacer. En esta semana se acercó una hermana, esposa de un anciano, y me dice: tuve un sueño, pastor. Y en el sueño yo estaba con mi familia y estábamos como en un shuttle, como en un transporter, no era un tren ni era un autobús, era ese transporte que te lleva al aeropuerto, ¿no? Mi hija estaba muy preocupada porque la ropa y sus cosas se quedaron en el hotel, pero yo le decía: mi hija, no te preocupes, tenemos los pasaportes, tenemos los papeles, tenemos todo para llegar, así que estamos bien. Y lo importante es que si llevamos los documentos para pasar, pues va a estar bien todo. Pero el problema, pastor, era que mi mapa, yo traía un GPS o un mapa, no sé, decía que íbamos en la dirección contraria. Y cuando yo quería hablar con el chofer del camión, no me entendía ni en inglés ni en español. Y no entendía nada. Pero sí me fijé en algo: nosotros estábamos limpios y afuera del autobús había mucha gente que estaba muy sucia, con lodo, con inmundicia. Había personas que estaban fuera y no podían entrar en nuestro transporte. ¿Qué quiere decir? Y yo, pues no sé. El anciano, que no es Edwin, le dijo: a lo mejor es de tacos, tu sueño es de tacos. Dice: pues no puede ser, porque cené hamburguesa. No es cierto, no sé. Pero yo le dije: pues no, yo no entiendo, hermana. Pero estábamos en la reunión de los ancianos y se me ocurrió una cosa. Le dije, porque no entendía, estuvimos platicando algunas cosas y al final, cuando íbamos a orar para despedirnos, le digo: ore usted, hermana. Porque cuando te callas, cuando meditas, empieza Dios a hablarte. Y ya, ahí en la oración el Señor me empezó a hablar. En esta semana Dios me dijo del torbellino por medio de un profeta. Y me dio la conclusión ahí con el sueño de la hermana. Porque a veces somos así. A veces nuestros hijos o nosotros estamos muy preocupados por lo material, por lo que voy a dejar en este mundo, pero no importa que esté lo material, lo que importa es que yo soy salvo y que voy camino hacia la salvación, que voy camino a encontrarme con mi Rey, con Jesús. Y no importa que no entienda, que yo crea que no voy a llegar a tiempo, porque en mi mapa, en mi razonamiento, en mi manera de irme, en mi camino que yo podría hacer, no es por ahí el aeropuerto. Pero Dios tiene cosas que a veces no entiendo por dónde me quiere llevar, pero saber que yo voy a llegar a tiempo porque Él va a llegar a tiempo también. Y lo importante es que tenemos arreglado nuestra salvación ya. Muchos están fuera del autobús y no podemos hacer nada más que invitarlos a lavarse por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra de Dios, que estén limpios y que suban con nosotros a este autobús precioso que nos va a llevar a la presencia de Dios. Y todo eso lo entendí no porque soy muy listo, porque yo no soy tan listo, pero creo que Dios te quiere decir: yo te voy a llevar. No importa lo que estés pasando, no importa lo que creas, no importa lo que no entiendas. Estamos dañados por el pecado. Nuestro mapa o naturaleza misma nos dice que no es así, pero eso es ponernos en conflicto con Dios, porque tenemos otra naturaleza en nosotros. Cristo nos empieza a hablar y el Espíritu Santo no se equivoca, nosotros sí. Por eso sí necesitamos cambiar todos, lograr ver a Dios en medio de nuestras tormentas. No queramos entender todo, hermanos, tengamos fe, obedezcamos su voz. No te contamines con otras voces. Cuanto más cerca estés de Jesús, más luz te dará para ver tus errores y para entender los caminos. Dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies, y voy a ir entendiendo lo que voy a ir caminando. Pero tenemos que entregarnos en brazos de nuestro Dios para conocerle mejor. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le reveló su grandeza y su poder. ¿Y qué
podamos decir, Señor, perdóname por no escucharte como Job. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hermanos, cuando llegue el torbellino, cálmate, tranquilo. Como diría Johnny, tranquílate. Escucha lo que Dios te va a decir. Sus planes son mejores que los nuestros. Sus caminos son más elevados de lo que entendemos. Así es de que en lugar de preocuparte, quejarte, calla para escuchar hablar al Dios del torbellino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Porque podemos entender, Señor, que a veces no entendemos. Pero cuando menos, Señor, podemos entender, Señor, que ahí vamos a escucharte. Que en nuestra vida siempre debemos de creer que tú nos vas a hablar. De entender que tú eres más grande que nuestros problemas. De entender que en tu torbellino tú nos puedes levantar con seguridad sobre el torbellino del mundo que nos quiere llevar fuera de tu voluntad. Y entender, Señor, que en ti vamos a ser más que vencedores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a tener fe, que es la prueba de nuestra fe, lo que está en juego, lo que quieres tú que se desarrolle. Ayúdanos a tener fe en lo que enfrentemos, a creer en ti, a alabarte, Señor, como Josafat, a creer como Abraham. Y sigue, Señor, hablándonos desde el torbellino, que nosotros vamos a obedecer. Hacemos voto delante de ti hoy, de obedecer tu voz. Y aunque no entendamos, Señor, tendremos la victoria en ti, Padre, porque tú pelearás por nosotros. Padre, yo bendigo, Señor, a cada familia, Señor, aquí presente, a los que están de viaje, a los que no pudieron venir, a los que están tal vez trabajando, Señor, en enfermedad, en situaciones difíciles. Provéele lo que necesita, provee dinero, salud, provee armonía en la familia. Y ayúdanos, Padre, para hacer tu voluntad. Bendecimos, Señor, su mesa, Señor. Bendecimos su despensa, Señor. Bendecimos su trabajo, Señor. Provéenos, Padre, que no nos falte nada para que podamos enfocarnos en ti. Y que cuando pasemos por pruebas, sepamos que tú estás en control y nos vas a sacar adelante en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.